Bueno, por mi parte, agradeceros la asistencia a todos, el interés de este curso que hemos preparado con tanta ilusión. Yo voy a estar aquí un poco de coordinadora académica también de este curso, no solamente de la cátedra. Y bueno, mi papel va a ser básicamente dar paso a las intervenciones, moderar algún debate y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto ponentes como asistentes. Y sobre todo gracias a Manuel por la confianza y a Federico Morán, a la Fundación, para dejarme colaborar en este proyecto tan interesante. Espero que os interese todo lo que se va a hablar aquí. Estoy segura de que va a ser apasionante. Y si os parece, vamos a empezar cuanto antes para no dilatar más el inicio. Gracias a todos. Gracias, Federico. Te vemos mañana, entonces. Fenomenal. Muy bien. Pues como os había adelantado ya Manuel, la primera intervención va a ser justamente una conferencia a cargo de nuestro director de la cátedra, Manuel Lucena. Para quienes no le conozcan, es un experto en Historia de América, investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y tiene una enorme trayectoria en el ámbito no solamente español, sino también internacional. Ha trabajado en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Colombia, en el ámbito hispano, en diferentes universidades. También tiene una larga trayectoria en el ámbito de la diplomacia cultural, ha trabajado en diferentes embajadas, notablemente en Colombia ha estado 5 años, conoce muy bien el contexto latinoamericano del español. En esta visión americanista de su investigación, ese lazo está siempre muy presente entre España y la comunidad hispanoamericana. Es miembro de varias academias, entre ellas la Academia la Real Academia de la Historia, la Academia Colombiana de la Historia y de la Academia Europea, y tiene publicaciones muy relacionadas con estas cuestiones sobre América. Destaca, por ejemplo, Actualidad de la Dimensión Hispanoamericana, 100 años de diplomacia cultural española, y recientemente ha publicado Un imperio de ingenieros, una historia del imperio español a través de sus infraestructuras. Tiene esta dimensión también a veces muy conectada con la ciencia y la tecnología, desde un punto de vista histórico, que también vamos a ver en este curso, cómo el español también influye en la manera de comunicar ciencia y de las relaciones culturales en todos los ámbitos, no únicamente en las humanidades, sino también en la ciencia y la tecnología. Así que, si os parece, vamos a dar paso a nuestro ponente, a Manuel, que va a hablar sobre la historia verdadera de la globalización hispana. Manuel, cuando quieras. Bueno, pues ahora tiene que fallar el PowerPoint, como podemos observar. La tecnología, bueno, y se nos ha olvidado decir una cosa fundamental. Joana, creo que está detrás ahí de la columna, asómese por favor. Joana, que está estudiando un posgrado en la Universidad Complutense, haga el favor de acompañarnos, por favor, que ustedes van a darnos todo el apoyo técnico. Muchísimas gracias, porque vamos a grabar las sesiones y eventualmente, ¿y usted se llama, perdón? Diego. Y Diego, pues Joana y Diego se van a ocupar de darnos todo el apoyo técnico y vamos a grabarlo todo de modo que eventualmente Manuel de la Complutense también pueda subir a el canal de YouTube, y en el sitio web, en el sitio de internet de la Cátedra del Español y la Hispanidad también podréis acceder a la grabación de nuestro curso. O sea que somos, bueno, pues una gota en el océano, pero somos muchos más también. A la hora de planear el curso, y voy a intentar ser puntual para que Laura no se enfade conmigo, era obvio que era necesario recuperar, bueno, pues algunos hilos de la historiografía de los últimos 40 o 50 años que creo que son muy importantes ahora y que tienen que ver con la capacidad de experiencia de comunicación de la lengua española a nivel global, que se vincula además con una trayectoria de estructura política. Siempre digo que, lo vamos a ver inmediatamente, la primera entidad política de la historia de la humanidad conectada en todos los continentes es la monarquía española. Eso determina el futuro del español. Por eso quizás ese subtítulo añadido a última hora, sin pedir permiso, y pido disculpas, Trayectorias y encuentros del español, opera en ese sentido de una mirada de escala hacia lo que es la lengua española y lo que tiene que ver con las culturas del español. Quizás para responder esa pregunta, y aquí hablo como
un historiador de la globalización, que es al final lo que intento, en donde intento trabajar. Creo que es donde los historiadores podemos buscar algunas respuestas interesantes. El marco general tiene que ver con, bueno, cómo ha sido la peripecia humana, qué lugar ocupan los idiomas, las lenguas en esa peripecia y cómo estamos ante un proceso de conectividad y de creación de una comunidad de comunicación, perdonen la redundancia, que es asimétrica, pero que también implica adaptaciones a diferentes ecologías, a diferentes medios ambientes, a diferentes peripecias. Por explicarlo con un ejemplo, que es mucho mejor, hay en la historia de los idiomas, hay un idioma particularmente interesante que es el fueguino. Los fueguinos indígenas que vivían al sur de la actual Argentina y Chile, ya extinguidos, ya desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, recibieron la visita de un enfático misionero protestante a finales de 1870-80. Lo que descubrió este misionero que empezó a conversar con ellos fue que tenían 82 verbos distintos para señalar cómo remar con una canoa en medio de un golfo, un cabo, en el océano de la zona de Tierra de Fuego donde estos indígenas se encontraban. La deducción rapidísima de este victoriano eminente fue que era una señal de barbarie. Un idioma que necesita 82 verbos distintos para explicar cómo mover un remo. Esto es una señal inequívoca, bueno, de necesidad de ser salvados por una parte y de barbarie por otra. Como sabe cualquiera que haya vivido un tiempo en un país con mucha nieve, en mi caso Estados Unidos, sabemos que hay muchos verbos distintos para designar cómo podemos poner el pie para no caernos en la calle. Por el contrario, el tener 82 verbos distintos era una señal de civilización en términos de cómo este victoriano, demasiado rápido en los juicios y demasiado flojo en el análisis, cómo interpretaba la variedad del idioma para precisamente producir una adaptación en ese dificilísimo entorno geográfico. Hay una perspectiva de los idiomas, por tanto, que es de cantidad y que también es de, comillas, calidad, en el sentido de adaptación a una ecología en la cual, si tu idioma te permite operar y no morir, está haciendo su trabajo. Quizás, para explicarlo mejor, hace falta algunos datos generales. La edad de la Tierra, quizás unos 4.600 millones de años. Antes de ser humanos hemos sido homínidos. Esa es la aventura en la Tierra de nuestra especie. Quizá los primeros homínidos aparecieron entre 6 y 8 millones de años. Las herramientas de piedra, 3 millones de años. Bueno, todos los veranos las campañas de nuestros queridos y admirados amigos arqueólogos y antropólogos históricos descubren, bueno, pues fósiles en diferentes lugares, ¿no?, que jalonan, que muestran el itinerario de la expansión. El Pithecanthropus erectus, el Australopithecus, el Homo erectus, el primero que se levanta sobre las extremidades, quizá entre 1,5 millones de años y 300.000 años antes de Cristo. Claro, las estadísticas de la prehistoria son fascinantes, ¿no? Entre 1,5 y 3 millones y 300.000. Bueno, nuestros ancestros a los que siempre echamos la culpa, los pobres neandertales, 300.000, 25.000. No está tampoco mal el rango, ¿no, Carmen? Bueno, ¿qué sabemos de los neandertales? Que tenían idea de Dios, idea de las causas y los efectos, tenían emociones y quizás, lo último, empezaban a tener algo parecido a los idiomas. Lo crucial para nosotros es que nuestra especie, el Homo sapiens, que tiene más o menos de 300.000 a 200.000 años antes de Cristo en su aparición, sale de África. Todos venimos de África, primera cuestión apasionante. Todos los humanos venimos de África.
Segunda cuestión, bueno, pues quizá entran en Europa unos 40.000, 20.000 años antes de Cristo. Y lo que nos interesa hoy, los idiomas comienzan entre 200.000 y 50.000 años antes de Cristo. Los idiomas son un último estadio evolutivo. Hicimos muchas cosas como Homo sapiens y nuestros antepasados anteriores a los Homo sapiens, muchísimas más, sin tener algo identificable como un idioma. Los idiomas son muy modernos, son muy recientes y fallan muchísimo. Esta es la moraleja fundamental que queremos subrayar. Este es el viaje global de los humanos, cómo salimos de, el vestigio más antiguo que se ha encontrado, Kenia, Tanzania, bueno, pues hacia la Europa occidental, esa pobre y superpoblada península de Asia que es Europa, como la definimos en Historia Global, bueno, el gran núcleo de civilización euroasiático y africano y cómo finalmente llegan a Australia y llegan a América. Bueno, aquí están los primeros europeos, no tan lejos de aquí, en estas imágenes fascinantes que los equipos de Atapuerca nos regalan todos los veranos, ¿no? Ese homo antecesor que según la campaña de cada verano ellos lo mueven la cifra hacia atrás o hacia adelante. Éramos familias extensas, grupos tribales de quizá unos 40 personas que, bueno, pues vivían de la caza, de la recolección, que tenían una media de edad de unos 27 años, o sea, estábamos ya todos liquidados, Javier, si hubiéramos estado en Atapuerca. Llegar a los 30 años era un éxito insólito y que tenían emociones. Las emociones son más antiguas que la comunicación y esto es muy importante. ¿Por qué sabemos que tienen emociones? Porque hay vestigios funerarios que indican una idea del más allá, una idea de compasión, una idea de acompañar el tránsito de quien ha fallecido y eso, sabemos también, no se acompañaba de idiomas. Los idiomas globales, y este es el punto fundamental, el español es el segundo idioma global detrás del inglés. Hay idiomas con muchos más hablantes nativos, todas estas cosas que los anuarios, querido Manuel, nos reiteran, pero idiomas globales, esto es otra liga, vamos a decirlo así, avanzan y retroceden con las migraciones humanas. No podríamos hacer una historia de los idiomas globales sin una historia paralela de las migraciones. Y aquí hay otro punto fundamental para el español. Ese viaje, ese nomadismo, ese itinerario de ocupación de los continentes y de los nichos ecológicos que empieza en África, en algún momento, hace muchísimo tiempo, se verifica en una primera fase llamada de divergencia con la llegada de esos grupos. Imaginemos el grupo Atapuerca llegando a los hielos, a los desiertos, a las montañas, a Australia, a China y a México y a Perú. Imaginémoslo así. Ese proceso de expansión, más o menos en torno al año 10.000 a.C., se cierra. Por se cierra quiero decir concluye. En términos más sencillos, como ya hay seres humanos en todas las ecologías y lugares posibles, es el éxito inicial de la especie humana, termina la divergencia cultural y empieza la convergencia. Porque como todo el mundo tiene un vecino, tiene que hacer algo con él. Pedirle un salero, quererlo mucho, odiarlo mucho, liquidarlo si es posible, en fin, todo aquello que forma parte de las relaciones de comunicación que tienen una mediación esencial, un idioma, un protocolo compartido. Y por eso, a partir del año 10.000 a.C., cuando empieza la convergencia, ya empezamos a mezclarnos unas culturas con otras, empieza también la globalización. Y la globalización se puede entender solo a partir del papel de las traducciones y de la comunicación. Aquí tenemos un mapa interesante de cómo desde África entran en Europa el Homo sapiens. ¿Cuál es la pieza que la llegada del idioma español, de las culturas mediterráneas a América y otros continentes cierra entonces en términos globales? La pieza de la desconexión americana. Entre 40.000 y 20.000 años antes de Cristo, América se desconecta.
y el núcleo de civilización global euroasiático y africano continúa conectado. Sigue habiendo viajeros, comercio, esclavitud, barcos que van y que vienen, coyunturas de despegue, coyunturas de cierre, pero todo eso continúa siempre conectado. América no. América se desconecta como efecto de las globalizaciones y empieza un desarrollo no completamente desconectado, eso es una falacia, pero sí en términos de cultura compartida y contacto permanente deja de formar parte de lo que ocurre en el resto del mundo, que sí continúa su proceso de globalización. Por eso nos vamos a ir a 1492, al 11 de octubre, el momento antes del despegue de la última oleada de globalización, que es en la que estamos nosotros ahora mismo. Olvídense lo que digan aquellos que les cuentan que la globalización empezó hace 5 minutos y que tiene que ver con la tecnología. No es verdad. Tiene que ver con el nomadismo de los seres humanos, su capacidad adaptativa y con la comunicación y sus efectos, sean el llamado poder blando o sean el llamado poder duro. Fíjense, por ejemplo, en la imagen de China, ¿no? China empieza una trayectoria de viajes marítimos en la primera mitad del siglo XV y, bueno, en un telegrama, en la pelea entre mandarines y comerciantes por ver quién mandaba en el imperio, vencieron los mandarines y se acabó la peripecia marítima china, que había llegado hasta Etiopía. China se cierra al mundo hasta que las guerras del opio abren China a cañonazo limpio en 1846. Los incas están ahí en medio arriba, abajo a la izquierda los polinesios, los mejores navegantes marítimos de la historia de la humanidad. En medio la India, bueno, con un desarrollo autónomo, a veces conectado con China, a veces conectado con, bueno, la zona del Medio Oriente. Decirlo delante de Javier Moro me parece una obscenidad hablar de la India. Y las civilizaciones islámicas que surgen como un tapón, como una civilización que conecta los lugares de origen y particularmente China de los grandes productos del comercio a larga distancia, la seda, los biombos, piensen en esta serie de productos, y los consumidores que hay en la Edad Media en las grandes ciudades europeas. Y ahí está el mundo de la Europa occidental, un mundo de ciudades marítimas, de aristocracias ennoblecidas por la vía del comercio, de capital riesgo y de tecnología de navegación. Ese es el mundo en el cual el español, por decirlo con la frase de Mauricio Wiesenthal, que me gusta mucho, el español es más moderno que el castellano. Bueno, el castellano se convierte en una lengua mestiza y distinta. Hay dos momentos cruciales que evocan estas pintorescas, historicistas imágenes de cuadros del Museo Naval. Bueno, ¿cómo imagina en 1892 José Garnelo el momento en el que Cristóbal Colón descubre América? Bueno, Cristóbal Colón, primero, no iba vestido de lanas porque le hubiera dado un soponcio y se hubiera caído desmayado en una playa de las Bahamas, que fue donde llegó, en el islote Watling. Segundo, no hace falta decirlo, no había bandera española entonces, había otra bandera de la monarquía de los reyes católicos. Por supuesto, la imagen es una imagen bíblica, quizá el mayor contrasentido de la imagen, que es muy divertida, tiene que ver con que Colón pensó que había llegado a Asia y hasta el final de sus días todo indica que dejó de aceptar que había llegado a algo que había en medio y que se había desconectado y que forzosamente era Asia. Pero Colón sabía muy bien dónde iba, es lo que quiero decir. Las piezas de la globalización se recomponen y en ese sentido la imagen ahí arrastra su mayor anacronismo. No hay providencialismo, hay llegada, uno viaja a finales de la Edad Media y durante la Edad Moderna hasta el romanticismo, ¿no, Javier? Uno viaja siempre a sitios que ya conoce, porque si no, nadie se juega la vida viajando, que es una cosa peligrosísima. El punto para mí tiene que ver con qué ocurre en el instante siguiente. Yo creo que hay demasiado énfasis, ¿no?, en el descubrimiento, en los primeros encuentros, en qué es lo que ocurre. ¿Cómo nos ponemos a conversar? ¿Qué ocurre para que eso genere una secuencia cultural densa, de comunicación y de intercambio?
La globalización es intercambio de productos, de emociones, de cuerpos, de tecnologías, en fin, de todo aquello que nos choca todos los días y nos cambia la existencia, porque nos coloca en otra perspectiva. No es lo mismo el antes que el después. Lo que nos ocurre tras el choque implica la adaptación intercultural. Y la pregunta que tenemos que hacernos para entender el español y su peripecia global es esta. ¿Cómo conversan? ¿Cómo negocian? ¿Cómo hallan términos de intercambio? Yo creo que ese es el punto crucial que desde la sesión ahora nos importa. Hay una imagen que completa la reconexión del continente americano a la globalización euroasiática y africana, que está aquí. Bueno, ya sabemos que esta imagen es un poco más histórica, ¿no? Bueno, la llegada del Cano a Sevilla con el aire de una peregrinación, Elías Salaverría, cuadro de 1919. Estos son los que llegaron. En 1522, el famoso listado, ya saben que se van 237 hombres a la primera vuelta al mundo, que nunca fue planeada como la primera vuelta al mundo, iban a América al oeste y iban a volver por la misma ruta. De esos 19, volvieron de los 237 y 19, luego de vez en cuando aparecía alguno que se había quedado en alguna playa, en algún lugar, en algún islote, en algún naufragio. Llegaron 10 más y hay un dato que es el dato, creo yo, visto desde hoy. Quizás entre 9 y 12 nativos de aquellos lugares, frase literal, vinieron también. O sea, al mismo tiempo que el Cano, muerto Magallanes, consigue regresar, hay 9, 10, 11 nativos de aquellos lugares que regresan aquí y que uno se pregunta, tendrían que hablar también, decir buenos días, buenas tardes, ¿dónde está mi comida? Se genera una necesidad de comunicación. Aquí está la segunda gran reconexión cultural humana que crea la trama de la geografía global del español. No puedo detenerme en ello, pero sí recordar, en fin, estos datos que creo que son muy importantes. La comunicación determina los encuentros. Los encuentros no precipitan en absoluto de manera necesaria en una estrategia de violencia por una parte o por la otra, aunque puede ocurrir. No hay que comprar ese mito del nacionalismo republicano decimonónico en el caso del mundo americano. Pero sí sabemos que, por ejemplo, los que se van a las Molucas en busca de cristianos y especias, frase Vasco de Gama, llevan telas, bonetes colorados, terciopelos, azafrán, marfil y mercurio. Esos son los productos que ellos eligen para cambiarlos por especias. ¿Qué tenían ellos en la cabeza para pensar que en las Molucas iban a poder negociar eso? Bueno, ¿cómo construyen lo que llaman los economistas los términos de intercambio? A mí eso me parece fascinante, ¿no? ¿Qué sabemos? Que cambian 230 kilos de clavo, la especia, por 15 hachas, 35 vasos de vidrio y 150 cuchillos. Ahí hay una conversación intercultural, ahí hay una traducción. Ahí se supone que hay un regateo, ¿no, Javier? Tiene que haber regateo, si no, no hay comercio. Sabemos también que el clavo permitió pagar y obtener beneficios. No hay eso que llaman conquista sin mediadores. De lo que estamos hablando es de la construcción de una monarquía global sobrevenida, nunca pensada, nunca planificada, que se sustenta en la integración de élites indígenas en todos los continentes. Eso es la monarquía de Felipe II, y cruzan la calle y van al Escorial y ahí tienen el ADN, el Silicon Valley, digo yo, de la monarquía de Felipe II. No hay conquistas en mediadores porque en realidad estos primeros viajes son viajes marítimos, viajes de descubrimiento, viajes de comercio, viajes de rescate. La colonización va a ocurrir luego y tiene mucho que ver con México, por supuesto. Pero hay algunas figuras interesantes que, bueno, no son tan recordadas, son tan tenidas en cuenta, algunas sí, otras no. Luis de Torres es un personaje fascinante. Luis de Torres era un señor de Moguer que era políglota. Él participó en el primer viaje de Colón, ese que llega a las Bahamas, y lo que sabemos es que era, hispano-judío y que hablaba múltiples lenguas. Hablaba latín, griego, hebreo, caldeo, castellano, mozárabe. Bueno, imagínense, ¿no? Que puede ser el mozárabe, una especie de castellano arabizado, podemos imaginarlo. Manuel seguro que sabe mucho más de eso que yo. Y
dicen las crónicas, sabía hacer signos. O sea, él se las arreglaba, iba sacando sus idiomas como quien saca tarjetas de crédito de una billetera, a ver si este idioma, ¿no? Claro, la escena del cuadro de Colón realmente es la de Luis de Torres en la playa, la imaginación histórica es muy buena, hablando en caldeo a los taínos, ¿no? Porque sabemos que eran indígenas taínos. Y los taínos poniendo una cara, diciendo, pero este hombre, ¿qué está diciéndome? Y viceversa, ¿no? Y Luis de Torres enfadado porque sabía caldeo y no le servía para nada en las Bahamas. Bueno, la historia de Luis de Torres es una historia trágica también porque el primer naufragio de la historia de los viajes españoles es el de Fuerte Navidad, 1493, construido con las maderas restantes del hundimiento de la Santa María en un despiste de la noche de Navidad, por eso se llama así. Y bueno, él perece a manos de los taínos. Cuando llega a Colón en su segundo viaje, encuentra que todos los han muerto asesinados a manos de, comillas, los pacíficos que había por allí, según el diario de Colón. Bueno, por el otro lado, no hay conquista de México sin Malinche. No hace falta recordar que Malinche es una traductora. Malinche, recordémoslo en un telegrama, en esta visión totalmente onírica, parece una Malinche manga, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no, Javier? Tremendo. Bueno, Malinche era una indígena de Yucatán que es esclava y que es entregada a los aztecas. Ella habla, por lo tanto, un dialecto, que es el dialecto maya, un dialecto maya, primera lengua. Segunda lengua, cuando la entregan a los aztecas como esclava, era una mujer de origen noble, aprende el náhuatl, la lengua azteca, y cuando ella es, a su vez, entregada por los aztecas a Cortés cuando acaba de llegar a Yucatán, se produce el milagro de la traducción global, ¿no? Ella habla náhuatl y habla un dialecto maya que también sabe hablar otro personaje crucial de esta historia, que es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar es un náufrago. Es un navegante que ha ido en un viaje de exploración antes que Cortés, 1517, 2 años antes, y que para sobrevivir ha aprendido el dialecto maya de Yucatán. Así que Jerónimo de Aguilar, que sabe castellano, español, habla con el dialecto maya de Yucatán con Malinche, y Malinche le traduce el náhuatl a los aztecas. Eso explica la integración de las élites colaboracionistas indígenas en la conquista de México, que es básicamente una guerra interétnica y una negociación diplomática y un hecho milagroso de los idiomas. ¿Hasta qué punto hubo improvisación? Bueno, es curioso, pero yo creo que siempre hubo por parte de la monarquía española lo que mi querido maestro Francisco Solano llamó una política lingüística. Ahí tienen 2 libros que son libros de los años 80, 90, anteriores incluso, pero que son libros maravillosos que merecen mucho la pena recuperar para este debate de cómo un idioma se convierte en global o no. Son decisiones muchas veces políticas. En documentos sobre política lingüística en Hispanoamérica, Paco Solano, querido maestro, me dirigió la tesis doctoral, recuperó órdenes, decretos, instrucciones, ordenanzas, todo lo que tiene que ver con el manejo de la comunicación en el siglo XVI bajo 2 ideas fundamentales. La primera, que se mantuviera la República de los Españoles y la República de los Indios separada, es decir, esto de hispanizar mediante el idioma, eso es una cosa muy posterior, muy tardía. Y en segundo lugar, proteger a los indígenas de los excesos que, encomenderos, conquistadores y descendientes podían organizar. Y en segundo lugar, ese cuerpo de Luis Hanke de los documentos del siglo XVI, que yo creo que está ahí la fundación del derecho internacional. Uno es del 91 y otro es del 77. Bueno, ¿cuál es la casuística? ¿Qué ordenan las leyes de la monarquía de Felipe II o de Felipe III o Felipe IV? Pues cosas como las siguientes, y leo muy rápidamente. El uso de las señas, reglamentan el uso de las señas. Que se lleven intérpretes en las expediciones que entran en áreas nuevas de apertura o de capitulación. ¿Por qué tienen que llevar intérpretes? Primero, para leer documentos, el requerimiento seguramente, y para entenderse con los indígenas.
Pena para traductores que se dejen comprar. Muy rápidamente se desarrolla una especie de picaresca judicial y los traductores no traducen las lenguas indígenas como corresponde para defender a los indígenas. Con lo cual, ese traductor, bueno, a la cárcel. Que en los juicios los indios que no sepan castellano puedan llevar traductores propios fiables. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? En los juicios los indígenas no les impones un traductor, sino que ellos llevan el suyo, que es el que va a cuidar por su propio beneficio de traducir propiamente lo que tienen que indicar. ¿Cómo hacer traducciones difíciles? Aquí hay un clásico de la misionología del siglo XVI y XVII. ¿Cómo explicas la Trinidad fuera del ámbito de los cristianos? Enseguida los indígenas en diferentes lugares se hacen un lío tremendo, creen que la Virgen María es la hermana de Jesús y no su madre. Es tremendo y, bueno, el Archivo de Indias tiene muchísimas pruebas. Se intenta canalizar esta idea de cómo traducir cosas difíciles. Los curas nativos. Hay una experiencia muy importante en el Renacimiento europeo, muy del humanismo, de, bueno, el desarrollo de un sacerdocio nativo y su importancia. Bueno, esta frase, perdonen que resuene así, dada la incompetencia española, es literal, en aprender idiomas, ¿qué se puede hacer? Es una ley real, ¿no? Dada la incompetencia española en aprender idiomas, ¿qué podemos hacer? Bueno, que los indígenas sepan español y superen inconvenientes, que se empoderen, diríamos hoy. Bueno, otra cosa fascinante, la muy rápida ocupación de un espacio de comunicación social por parte de negros libres y esclavos. Por algún motivo, muy rápidamente los negros libres se convierten en voceros, pregoneros y traductores. Desarrollan una habilidad intercultural muy rápida y los cabildos, los ayuntamientos, suelen contratar negros libres como portavoces del ayuntamiento, diríamos hoy. Esa es una línea muy interesante, ver cómo se regula el idioma como sistema no de organización cultural, diría yo, sino, bueno, cómo se organiza una monarquía global y cómo la comunicación es la gran herramienta que lo construye, no las armas y ni siquiera el comercio, porque para que las armas hablen y el comercio funcione tiene que haber antes comunicación. Otro punto que querría destacar de la historiografía reciente tiene que ver con estos estudios maravillosos de los años 60, sobre todo, publicados en Colombia, en el Instituto de Caricuervo, por ejemplo, el clásico de Peter Boyd Bowman, sobre una pregunta que es muy típica, ¿no? ¿Por qué los españoles de América hablan como andaluces y extremeños? ¿Cómo se llega a esa circunstancia? O como canarios. Bueno, podemos presumir que hubo una importante migración de Andalucía de Extremadura, pero no solo. Hay que irse a donde fue Peter Boyd Bowman, a las licencias de pasajeros de Indias, en la cual él elabora lo que él llama un índice biogeográfico de 40.000 españoles que pasan a América en el siglo XVI y determina el origen de los acentos. Un capítulo fascinante y muy bien investigado. Aquí tienen en el libro de Paco Solano, de Francisco de Solano, lo que él titula en 1611 Tentativas de Pedro Arenas en México para fomentar la comunicación entre blancos e indios, frases cotidianas y comunes en el trato interracial. ¿Qué tenemos que saber? Palabras de salutación, palabras que se usan preguntando por alguien ausente, palabras comunes de vituperio, recaudo para coser o preguntas que se suelen hacer a un viandante. Si llegáramos a Marte y allí nos recibiera a alguien, usted se imagina qué tendríamos que pensar. Bueno, cómo saludarlo, cómo despedirlo, cómo preguntarle por amigos y conocidos, ¿no? Digo yo. Bueno, pues esto está codificado en el siglo XVI español. La globalización es mediación y, en ese sentido, los imperios duran porque crean redes de colaboracionismo, de integración y de mestizaje. Si no, los imperios no durarían, ni este ni ninguno. Y el Imperio Español duró 400 años, que no es poca cosa. El Imperio Británico victoriano duró menos y el Imperio estadounidense creo yo que va a durar también menos. No vamos a pelearnos con los politólogos que hay en la sala. En todo caso, la idea de una pax hispánica está muy vinculada con la hipertrofia de la necesidad de la comunicación, el poder blando y la conversación. Aquí hay un caso interesante, esto está en el Prado. Bueno, los mulatos de Esmeraldas, estos señores que están ahí disfrazados, comillas, de caciques, son don Francisco de Arobe con sus hijos don Pedro y don Domingo, bueno, pues reconocidos
son descendientes de esclavos alzados, son cimarrones, y son reconocidos como gobernadores de una extensa región mediante un parlamento. Un parlamento es un pacto, muy habitualmente usado en las fronteras del Imperio Español. ¿Podría ser que el éxito global del español en su implantación desde el siglo XVI se hubiera desarrollado sin las universidades? Bueno, pregunta de interesante desarrollo, ¿no, Manuel? Pero lo que sí tenemos que decir es que el aparato burocrático, legislativo, de empleos y oficios, de creación de una república de las letras, de libros que se leían y que iban y venían, ¿no?, que estaban entre lo más preciado que las personas tenían. Las testamentarías empiezan por la ropa que deja el muerto y por los libros que tiene. Eso es lo que más vale, ¿no? Bueno, todo esto empieza por las universidades. ¿Cuál es el dato? Y es un dato simplemente, porque no puedo detenerme más en ello. Bueno, fíjense el abanico, y cuando uno recuerda que la primera universidad de Brasil se fundó en 1903, pues ya está todo dicho, ¿no? Y en el caso británico, bueno, pues también hay un muy sustancial retraso. La verdad es que la imagen de las universidades es la de una burocracia global que sustenta los rangos de las audiencias del Imperio Español. Un nacido en Guatemala acaba en Florida, o acaba en Chile, o acaba en Granada, de aquí o de allí, y ese es el cursus honorum de la monarquía española. Mencioné antes la cuestión del debate sobre cómo se fija esa comunicación. Evidentemente, las estrategias por las cuales construimos el mundo del día siguiente, creo yo, están en el origen del derecho internacional. De la misma manera que la monarquía española tiene diferentes metrópolis, diferentes ciudades, diferentes entornos en los cuales donde hay un virrey hay un poder monárquico. El marqués de Cañete, que fue virrey del Perú, dijo que ser virrey era ser el rey en otras carnes. Yo soy el rey en otras carnes. Es un poder absoluto, total, definible, visible. Detrás de eso lo que hay son ciudades que son metrópolis globales. Allí donde las líneas se cruzan o hay masa crítica. Por recuperar la definición, hay globalización si hay intercambio de personas, objetos, capitales, tecnologías, emociones y otras cosas. Eso está ahí. Detrás de Sevilla, que no es la ciudad de la peste, esa pésima película de Movistar, que no les recomiendo y que es todo mentiroso, detrás de esos tópicos de la leyenda negra, que es una ficción del siglo XX, lo que hay son, en cambio, ciudades como Nueva York en el siglo XIX, como Shanghái en la actualidad, donde las líneas se cruzan. ¿Qué punto puede ser interesante recuperar aquí antes de pasar rápidamente a lo siguiente? Las identidades políticas no son idiomáticas. Uno no tiene un pasaporte según el idioma que hable. Por decirlo, me perdonan el anacronismo con lenguaje del siglo XXI. Hay una nación española anterior a los nacionalismos. En Europa hay otras dos al menos, que son Francia, la Francia prerevolucionaria, diría, e Inglaterra, que obedecen a esta misma lógica más medieval renacentista que, por supuesto, de Estado-nación del siglo XIX. Desde el romanticismo nos inventamos para nuestro mal que las naciones tienen que tener una religión política adscrita y un idioma obligatorio. No hace falta que diga o que explique más sobre este asunto. Pero a nadie se le ocurría eso en la monarquía de Felipe II o de Felipe V. Una querida amiga y compañera de Harvard, Tamar Herzog, publicó un libro maravilloso, le recomiendo mucho, Ser español en la Edad Moderna, en que ella cuenta el caso de un francés de nacimiento que es comerciante en Cádiz. En una de las guerras periódicas de Felipe V, los extranjeros entran, como es lógico, a estar bajo sospecha, los extranjeros nacionales de una monarquía con la cual estamos en guerra o en posible guerra. Y a este francés que interrogan, en un momento determinado le dicen el interrogador: es que usted habla que no hay quien lo entienda, habla un español malísimo. Podemos imaginarlo, ¿no? Muy trabado, muy francés, muy poco acentuado, no entendían lo que quería decir. Y él responde, y esa es la frase más brillante, ¿no? ¿Desde cuándo hablar español de un cierto modo es requisito para ser súbdito de Felipe V? Yo soy el más fiel de los súbditos, da igual el acento que yo tenga y el idioma que hable. Todavía no estamos en esas
identidades políticas correlacionadas con las idiomáticas. Las polémicas del español en el siglo XVII tienen que ver con la pureza del lenguaje vinculada con la felicidad posible en estas metrópolis, México, Lima, Nápoles, bueno, Amberes, ¿no?, por decir ciudades del momento. La competencia tiene que ver, insisto, con una ecología en la cual hoy diríamos la calidad del idioma está correlacionada con la emoción política. En una ciudad donde la gente habla bien, y ahí tenemos a alguien que viene de Bogotá, ¿no? Joana, ¿estás por aquí? Bueno, pues eso todavía uno lo ve en Colombia muchas veces, ¿no? Eso forma parte de la felicidad de las personas. El buen uso del idioma, el cuidado de la comunicación, el cuidado del significado de lo que queremos decir. México dice que tiene el mejor español, Lima dice que tiene el mejor español, bueno, Sevilla, por supuesto. Otro punto importante tiene que ver con cómo se dispersa el idioma español al hilo de los nuevos productos y de lo que se define como la globalización ecológica. Mejor con este ejemplo, ¿no? En el salvaje oeste, acuérdense que no había caballos. Hay que poner nombre a las nuevas cosas. Como en América no había caballos, hay que utilizar una palabra. El chocolate, que viene del náhuatl, chocolatl. Bueno, lo traducimos sin más, ¿no? Muchas veces los productos tienen palabras para designar que no quieren decir las mismas cosas, no es la misma especie. Una lechuga, algo que llamamos lechuga en México, no es una lechuga europea, sino que puede ser perfectamente algo que era de color verde y tenía una hoja y no se parece en nada a las lechugas que había en origen. La circulación de productos, de objetos, el incremento del comercio, del lujo y otros comercios implica, bueno, el desarrollo al final del barroco y la gestión de los intersticios. Muy rápidamente, ¿cuánto me queda, Laura? 15 minutos, perfecto, gracias. El siglo XVIII, por supuesto, es el siglo en que toda esta estructura policéntrica, barroca, se transforma rápidamente por el impacto de las nuevas ideologías políticas y de la nueva ciencia, la economía, la estadística y el pragmatismo utilitario. Si se quiere resumir en una frase, el planteamiento de los pensadores ilustrados. En una frase, simplemente, yo creo que habría que añadir que el 56% del territorio de los actuales Estados Unidos formaba parte de la monarquía española en 1800. Eso es un dato muy revelador. El otro es que contra lo que se ha contado desde la ficción y desde la mala literatura, o la literatura, no quiero decir ni buena ni mala, en realidad la historia del siglo XVIII hispano es una historia de éxito. La ciudad más rica del hemisferio occidental en 1800 era México. En México había fábricas con 7.000 operarios y la infraestructura urbana era sencillamente deslumbrante. Creo que hay un desarrollo de una nación imperial española que es la que se va a mostrar en la Constitución de Cádiz de 1812, con esa famosa frase: la nación española está formada por los españoles de ambos hemisferios. ¿Quiénes son los españoles de ambos hemisferios? Los naturales de estos reinos y los de aquellos. En función de la etnicidad, bueno, hay que revisar esa cuestión. Todos los españoles blancos son españoles americanos, todos los indígenas son naturales de estos reinos, acceden a la ciudadanía de manera tan automática como un señor de Soria o del Escorial, y entre las gentes de origen africano depende del servicio, depende del estatuto y depende. Pero por supuesto la movilidad social está muy dirigida hacia las etnicidades de los mulatos, los negros libres, y es otra cuestión interesantísima que se desarrolla, por supuesto, durante el siglo XIX. Pero esa idea de un mundo hispánico global creo que está muy presente. Creo que es el entorno en el cual se desarrolla ya los primeros trabajos de la Real Academia de la Lengua, por supuesto de la Real Academia de la Historia desde 1738, y la conciencia política de pertenecer a una comunidad que se extiende por todo el mundo. Esto es una tesis doctoral, ahí donde lo ven. El Imperio Español como la Inmaculada Concepción.
La cabeza de la Virgen es la península ibérica, el brazo derecho es América del Norte, el brazo izquierdo es América del Sur, las extremidades de la Virgen son los derroteros de navegación, las rutas marítimas, y abajo están las Filipinas, donde, bueno, este muy exquisito y muy complicado al mismo tiempo dibujo barroco y topológico nos explica, bueno, que hay una identificación entre la Inmaculada y el Imperio Español. Acuérdense que la Inmaculada es la advocación bajo la cual Carlos III, nada menos, va a poner en marcha la orden que lleva su nombre. En la segunda mitad del siglo XVIII, la transición hacia una nación que muestra ya los elementos que serán el nacionalismo en el siglo XIX, ya empiezan a mostrar una preocupación mayor por aprender el idioma. Hay una confrontación entre el poder real establecido, que es un poder ya de Estado moderno, y, por ejemplo, los misioneros. Y la teoría de los políticos ilustrados, por ejemplo, indica que en realidad los misioneros impiden que los indígenas aprendan español porque quieren seguir mandándolos ellos de manera permanente, porque quieren seguir controlando las reducciones y las misiones de manera permanente. Clásico argumento del utilitarismo ilustrado. Ciertamente el uso del idioma español se incorpora a la idea de ser vasallo y de luego ser ciudadano. Hay una identificación entre las identidades políticas, nunca mejor dicho, y las progresivamente y las identidades idiomáticas. Hay que señalar que el siglo XVIII también es el siglo en que por fin Madrid se convierte en una capital y es también el momento de las academias y del buen gusto, aunque hay que acordarse siempre que el Museo del Prado nace como una academia de ciencias y artes, como un lugar de desarrollo de la innovación, diríamos hoy con todo el sentido. Esta imagen de Lima en 1794 creo yo que muestra muy bien la robustez urbana bajo la cual se desarrollan las reformas borbónicas, o este famoso dibujo de Manila en 1792. Allí donde el antemural del Imperio Español frente a China, que es Filipinas, bueno, se convierte en un lugar fascinante de intercambio de idiomas y de personas. Luego llega la fragmentación, que es una de las posibilidades abiertas tras 1808-1824. Pasando siglos, podríamos decir. Ahora hacen 200 años de la batalla de Ayacucho en diciembre, que es la última batalla en la América continental de las armas realistas partidarias de la pertenencia todavía a la monarquía española. Así que si damos otro salto global de 200 años, y ya estoy a punto de casi de terminar, podríamos plantearnos qué somos en este contexto de experiencia. Bueno, desde luego, Manuel, tenemos un pasado detrás abrumador, conectado, grandísimo, ¿no? Quizás una visión un poco historicista, pero el esnobismo y el narcisismo del hombre moderno no debe impedirle, creo yo, entender que el pasado fue más grande que nosotros, ¿no, Javier? Cuando se conocen determinados lugares del mundo, uno entiende que uno es mucho más pequeño que el pasado que le ha precedido. Por eso hay una pregunta aquí legítima, ¿no? ¿Qué pasa con la herencia monárquica, patrimonial o hispana? ¿Por qué utilizamos estos términos de manera sinónima cuando quieren decir cosas que quizás no son las mismas o pueden ser incluso contradictorias? Hispanismo, hispanidad, hispanofilia, hispanofobia, me aman, me odian. ¿Cómo se vinculan los nacionalismos hispanoamericanos del siglo XIX con un origen católico, monárquico o español? ¿Cómo y por qué México restablece o establece relaciones diplomáticas con España en 1836? Es un obsequio, Carmen, por supuesto, mientras que Colombia hasta 1872, si yo recuerdo bien, no hay relaciones diplomáticas. O 82, tengo ahora la duda, creo que es 80, ¿no? Con Colombia, España tiene antes relaciones por la vía de la Academia Colombiana de la Lengua que por la vía diplomática. Como dice mi querido amigo Miguel Sarlegui en una serie de 2 libros, Matar a la Madre Patria estudia cómo el nacionalismo del siglo XIX desarrolla una idea antihispana y antiespañola, y cómo al final también hay otros que creen que hay que resucitar a la madre patria. En la década de 1860 Santo Domingo
pide la reanexión con España en un breve periodo, como algunos de ustedes seguro saben. Lo que sí sabemos es que el republicanismo hispanoamericano post-independencia utilizó de manera masiva, abrumadora y muy eficaz el español para fabricar la ciudadanía. Para ser colombiano había que saber español, para ser mexicano había que saber español, para ser paraguayo también, aunque Paraguay es un caso un poco particular. Hay un código, como en toda Europa, en el mundo atlántico, de adscripción de la identidad lingüística y de la ciudadanía. ¿Qué podríamos hacer hoy? En un mundo conectado, quizá esta imagen de las estaciones de metro, que son los nodos de globalización. ¿Cómo podemos subirnos a la estación favorable más cercana? ¿Cuáles son las preguntas que hemos intentado, que vamos a intentar responder en parte en este curso, Laura, y que estructuran las sesiones? Bueno, yo creo que una obvia es el impacto de la tecnología, ¿no? El uso de las nuevas tecnologías reconfigura las industrias del idioma. ¿Y dónde quedamos ahí, no? ¿Mejor, peor? ¿Cómo podemos pensar estas cosas? ¿Estamos condenados a que Netflix nos obligue a usar un determinado tipo de español que ni siquiera va a tener ninguna idiosincrasia local? ¿Cuál es el español que se parece, el acento del español que se parece más a todos y menos a ninguno, que es más impersonal, es más neutro? ¿Cuál es el lenguaje de las máquinas que hablarían español? Bueno, preguntas que vosotros sois expertos en eso, pero que hay que pensar en todo eso. Este trabajo de Humanidades Digitales de Juan Luis Suárez, creo yo que muestra nada menos la evolución del tráfico de pinturas entre las dos orillas del Atlántico durante 3 siglos, cómo se configuran los estilos y los gustos. Otra pregunta clave, sin duda, tiene que ver con el imaginario global, con la jungla cultural, con los estereotipos, con la autoimagen y la heteroimagen, con aquello que creemos ser o cómo nos miran y cómo nos determinan. Si yo le preguntara esta imagen de qué lugar de España es, ¿usted qué me diría? ¿Cómo se llama usted? Sara, pues muchas gracias. ¿Qué lugar? Es un lugar de España. ¿Qué lugar cree que es ese? A ver, alguien que se arriesgue. Javier, ¿qué lugar es este? Imposible, ni idea. ¿Alguien? Laura, dime algo, ayúdame. Me aventuro a decir que sería un paisaje de una sierra andaluza vista por un viajero inglés. La sierra andaluza vista por un viajero inglés. ¿Alguna opinión? Segovia. Usted que está al lado de Sara, ¿usted dónde cree que es eso? ¿Sí, sí? Sí, por Segovia, Ávila. Por Segovia, Ávila. Bueno, este es un cuadro de un viajero francés, acertó, tiene premio, de lo que él encuentra que es Pasajes, provincia de Guipúzcoa, al ladito de San Sebastián. Estos son los vascos, anteriores al nacionalismo, ¿no, Javier? Pintados por un viajero francés. La imagen es completamente orientalista, Sara, es la imagen de la España amarilla, en fin. Es muy divertido pensar en, bueno, es una especie de paisaje turco, diríamos quizá, ¿no? No, otomano. Ahí está la cuestión de que los estereotipos son generadores de enorme confusión. Bueno, sin autoestima no hay calidad del idioma, lo tocamos también en la última sesión. Creemos que el debate de la cantidad de los hablantes es un debate importante, pero que tiene límites. El debate de la calidad del idioma y los usos, ¿verdad, Manuel?, es sustancial y, en todo caso, sabemos que necesitamos recargar las baterías de la autoestima del hablante del español a nivel global. Sin autoestima no hay calidad del idioma. Si uno pide perdón casi por hablar o satura el español que habla de anglicismos para quedar muy snob y muy trendy, pues evidentemente las cosas van en la dirección equivocada. Esta imagen del siglo XVIII muestra a una mujer a la que ponen un corsé y claro, es una imagen totalmente burlesca. No, Sara, no es una imagen inventada, es una imagen de época. Esto es una fuente histórica. Bueno, ahí tenemos al perro que tira de uno que hay ahí vestido de no se sabe muy bien qué. El petimetris de las gafas verdes, el hombre a la moda, hoy diríamos el influencer, ¿no? Así el que va marcando las tendencias en las redes sociales. Y bueno, pues otros dos. Y la pobre mujer no puede respirar, no tiene imagen, se ahoga en la necesidad de producir la imagen que los otros requieren de ella. Está vendida al exotismo, ¿no? Pero no puede respirar, no es nadie.
Y el que más se ríe abajo a la izquierda es el mono que dice: estos seres humanos son una broma, ¿no? Bueno. Hay mensajes encriptados y descifrarlos en términos culturales es fundamental. Una película tan básica de la historia del cine español como Bienvenido Mr. Marshall explica sencillamente que nos podemos reír de los exotismos, que podemos disfrazar los estereotipos o podemos enmascararlos, ¿no? Vamos a convertir una aldea de la árida Castilla en un pueblo andaluz. Sara, ¿conoce esta película? Se la recomendamos muchísimo, ¿eh? Ahí está la rebelión de alguien que dice: no voy a ser la imagen que necesitas que yo sea. Y eso es lo que cuenta Berlanga, que es muy serio en clave de broma, por supuesto. Sin duda, y también dedicaremos una sesión a ello, tenemos un problema reputacional. El valor económico del idioma es clave. Hay todas las imágenes, en el imaginario global nos representamos mediante un conjunto de imágenes que pueden ser contradictorias pero que son funcionales. No es quítate tú que me pongo yo, no es blanco y negro. Son como la cultura es como una cebolla que tiene sucesivas capas. Y bueno, tenemos unas imágenes asociadas al poder duro, al imperio, a el término leyenda negra, que comienza a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, no antes. Yo siempre digo que la leyenda negra es el Brexit español, habrá ocasión de hablar de ello, y la imagen del romanticismo. Hay que tener mucho cuidado con la celebración de los estereotipos, ¿no? Esta imagen del desvergonzado, la Carmen de Mérimée, creo yo que indica la preocupación añadida que hay sobre esto, el peso del romanticismo colonialista. Esta fotografía del año 2010 del Zócalo de la Plaza Mayor Central de México creo yo que apunta en la dirección correcta. Francis Alice es un artista belga que, como saben todos los que conocen esa maravillosa ciudad en ese gran país, bueno, pues esto es una oficina de empleo, la verja de la catedral, y la gente va todas las mañanas allí, y lo podrás ver muy pronto, Laura, los fontaneros, los plomeros, los albañiles. Oiga, y si usted tiene algo que vender, cineastas también se podían allí ofrecer, Gonzalo, y se ponen allí a ver si alguien viene a contratar tus servicios. Cosa que ocurrió siempre en nuestras calles, por otro lado. En Madrid también. Hace una década se hacía. Pues mira, Francis Alice se coloca ahí y le pregunta a los que pasan por allí si quieren alquilar un turista por horas, ¿no? Bueno, evidentemente la ira de quienes están ahí mirándolo no es una ira impostada, Sara. Están muy enfadados, muy molestos, porque este payaso viene encima a fastidiarme en el lugar en el que yo me busco la supervivencia. Claro, Alice nos mira a nosotros y de paso se coloca ahí. Es preciso escapar de los estereotipos hispanos en el imaginario global, que producen erosión de reputación, de autoestima y de valoración y alcances de mercado. Hay tres estereotipos: la fracasología, el victimismo y la pornomiseria. Fracasología: si miramos al pasado es para saber que el futuro va a ser peor. Victimismo: la culpa siempre es de otro. Pornomiseria: si puedo contar la peor versión de mí mismo, Javier, ¿por qué quedarme solo con la mala? Definición de un gran historiador de la cultura mexicano-estadounidense. Y con esto termino. Lo global implica experiencia, no ser un observador sino un participante, tener un punto de vista, tener un plan, un marco, un relato, si no, no hay gestión de imagen global. Creo que la celebración de lo ficcional, al menos desde el punto de vista de la gestión educativa, de la investigación, de la ciencia, es un camino corto. Como decían algunos amigos colombianos, a Colombia le hubiera ido mejor si hubiera tenido peores novelistas. Si solo nos cuentan desde el realismo mágico, la teoría del romanticismo o el exotismo, no somos capaces de salir del hoyo donde nos metió lo humboldtiano, donde nos metió esa visión del pintor francés que llega a el verde País Vasco y ve que aquello es Estambul. Desde luego, no hay posibilidad de mantener en el largo plazo una comunidad de comunicación emocional, educativa, científica, que de alguna manera tenga también una trama de Commonwealth, utilizando la palabra en inglés, de comunidad común, si no se pone en valor el español. Muchísimas gracias.